Esa señal final a la cual me refería hace unos momentos es el cumplimiento de esa profecía de los huesos secos que cobrarían vida y el cumplimiento de esa nación que nacería de momento en un solo día. Ya eso quedó establecido, además de lo que Jesús dijo de la higuera y de la parábola cuando sus hojas brotasen y reverdecían. Ya debíamos de saber que el verano está cerca a las puertas. Entonces, hay muchas cosas que Jesús nos dejó para que por el mismo Espíritu de Dios podamos discernir estas cosas. Por eso es tan importante lo que también les decía esta mañana, no aquí desde el otro púlpito, no, que necesitamos la mente de Cristo. Y eso no es un invento, como dije antes, del apóstol Pablo. Eso es una profecía cumplida, porque ya en Jeremías Dios lo había dicho. Haría un mejor pacto, obviamente, con la sangre de Cristo. Y en ese pacto nos daría su mente, la mente de Cristo, y lo escribiría esa misma ley que se le dio a Moisés, pero ahora es una ley revestida por la gracia, por un favor inmerecido, pero Dios no cambia, es el mismo, ¿no? Los mandamientos no cambian, son los mismos. Entonces, esa ley sería escrita entonces en nuestros corazones. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, el tiempo final se va a reducir ese conflicto a la espada del espíritu y a la espada militar. Obviamente, el Islam obra con la espada militar. El pueblo de Dios depende de la espada del espíritu, de la espada de la palabra. Y por eso es que tenemos que confiar y depender de la mente de Cristo. Es tan importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo y no mirar las cosas de una manera muy pragmática, no una dogma estricta, ¿no? Dios es flexible, ¿no? Porque Él sabe lo que somos y lo que podemos dar. Él tiene misericordia sobre nosotros, que si hacemos algo mal, incorrecto, nos levantamos otra vez, nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos ayude. Eso es cuando no haya mala intención en nuestros corazones, porque Dios pesa los corazones. Entonces necesitamos tener una actitud correcta, flexible, ¿no? Para que Dios pueda moldearnos como moldea el alfarero al vaso de barro, ¿no? Si hay que romperlo otra vez y hacerlo de nuevo, Él lo hace. El asunto es este, es un recordatorio nada más que quiero hacer en estos tiempos en que se dicen tantas cosas, ¿no? Y es tan sencillo a la verdad, no es complicado, pero necesitamos pasar por un verdadero arrepentimiento. Esto no es asunto de política, de doctrina religiosa, no. Hay que arrepentirse y hay que nacer de nuevo. Es algo que viene de adentro, ¿no? Lo que Jesús le trató de explicar a Nicodemo, viene de adentro, nacer de nuevo del agua y del espíritu, ¿no? Y quedó claro que dependemos de esa obediencia. Al bajar a las aguas nos estamos identificando con Jesús de Nazaret, pero es el comienzo nada más. Lo que viene después es aún más importante, porque es el bautismo en fuego, en el cual Dios quiere moldearnos de una manera en que podamos estar completamente flexibles a lo que Él quiere hacer y tal vez no tenga ya que rompernos, ¿no? Y hacernos de nuevo, sino que nos moldea porque somos flexibles, porque hemos venido bajo la convicción del Espíritu Santo, que trae esa convicción, que trae el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, no es miedo. No, miedo tienen las naciones, nosotros tenemos temor y respeto y le dejamos el resultado al Señor, así de sencillo. Entonces, la espada es un símbolo final, pero tiene que ver con los descendientes de Ismael. Tenemos que comenzar a mirar las cosas desde ese punto. Lo que está ocurriendo en el Medio Oriente no es casualidad. El levante de Saudi Arabia y todo esto con el petróleo y lo que está pasando en el estrecho de Hormuz y todo eso está en el corazón bueno, se le ha llamado a ese lugar la puerta sobre el infierno, al mismo puerto o estrecho de Hormuz. Hay quienes, si en la mitología, en la leyenda, en lo que sea, le llaman la puerta al infierno, ¿no? Entre los vivos y los muertos, por ahí pasan.
Entonces, Irán, o sea, los ayatolas no van a dictar lo que va a ocurrir al final. O sea, es como decir los amalecitas. Si ellos se identifican con los amalecitas, con Amalek, ellos no van a dictar lo que va a pasar al final. El final está predeterminado entre los descendientes de Ismael. Los ayatolas no tienen nada que ver con Ismael, ¿no? Ellos tal vez sí tienen que ver con el nieto de Esaú, con Amalek, pero no con los que Dios le dio una bendición especial para que pudieran ser utilizados en el plan de Dios al final de los tiempos, ¿no? Porque son los árabes los que se van a levantar como esos 10 reyes que hablé anteriormente, más los dos que quedaban al principio, cuando hablamos de la primera bestia que sale del abismo, ¿no? Y estamos viendo cómo eran 7, ¿no? Reyes y caen 5 y quedan 2. Esos dos, uno de esos dos es el anticristo, ¿no? Esos dos se unen a los otros 10 que el Señor les permite entrar y se le da un tiempo para que reinen por una hora. Estamos viendo, si es la misma hora que estamos hablando de la plenitud de los gentiles, entonces son 3 años y medio. Estamos viendo que todo va a acontecer muy rápidamente en ese sentido, ¿no? Como están pasando las cosas hoy, muy rápidamente, pero ahora ya el querubín caído estará sentado, ¿no? En el lugar donde él quería sentarse después de profanar el templo, ¿no? Y entonces ya Jacob estará guardado, resguardado en algún lugar secreto. Y no podrán tocar a Jacob, a Israel. Pero estos árabes van a poner orden, van a ponerse de acuerdo, ¿no? Con el anticristo. De ahí que la posibilidad de que ese anticristo sea descendiente de Ismael, sea árabe, es muy posible, ¿no? Ya ahí tenemos los 12 príncipes digamos, de Ismael, ¿no? Ese caballo blanco que hablé anteriormente, ¿no? El primer caballo blanco, ¿no? Porque no es ese el Señor todavía, ese es al principio cuando se abren los sellos. Estamos hablando al final, ¿no? Cuando el Señor regrese y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, ¿no? Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Eso está dado ya en el libro de Apocalipsis. Pero nada, lo que quiero es que debemos de ir pensando ya, ¿no? En que las potencias de los cielos sí serán conmovidas y las naciones se levantarán unas contra otras. Habrá guerras, pestes y hambre. Todo eso está pronosticado y profetizado ya en la Escritura. Pero son los árabes, es el Islam el que va a tener la puerta para poder conquistar prácticamente a todas las naciones de la tierra. Y son ellos los que van a destruir a la gran ramera. Son ellos los que van a destruir a esa sede religiosa que se centra en Roma y se centra también en el Vaticano. Lo hemos hablado anteriormente. No hemos dicho que van a ser o va a ser esa institución universal que se conoce hoy en día, que aunque es muy rica y tiene mucha influencia, no podemos decir específicamente que van a ser esos mismos, ¿no? Sino que el falso profeta se va a encargar de apoderarse de eso. El falso profeta se va a adueñar de esa institución en Roma y se va a adueñar de la misma manera digamos, el querubín caído quiere la cátedra, la silla del templo, el trono, ¿no? De la misma manera, el falso profeta quiere esa cátedra, esa silla que se encuentra en el Vaticano. Tenemos esto, que eso quede claro, ¿no? Que es un ataque, es como un juego de ajedrez en 3 dimensiones. Los ataques vienen de diferentes ángulos, de diferentes niveles, de diferentes profundidad, ¿no? Pero es el mismo enemigo que ha preparado esta logística satánica del abismo, ¿no? Usando a lo que está en el abismo y lo que viene del cielo, usando ángeles que ya no son ángeles, pero se pueden vestir como ángeles de luz. Cuando digo que no son ángeles es porque perdieron lo que ellos eran cuando se rebelaron contra Dios. Tampoco no es que sean demonios, ¿no? No, pero estamos hablando de seres que se han levantado y que aparentan ser ángeles de luz para luchar contra el pueblo de Dios, contra la jerarquía de Dios,
Dios, arcángeles, ángeles, Gabriel, Miguel y todos ellos, ¿no?, que se mencionan en la Escritura, en los cielos, en la tierra y hasta debajo de la tierra, porque Dios tiene la autoridad. Jesús de Nazaret bajó al corazón de la tierra. Ahí se dejó saber como que él era el Hijo de Dios. Aquí el que manda es Jesús de Nazaret. Y él fue a lo profundo de la tierra. Ya sabe el enemigo que Jesús de Nazaret tiene acceso, tiene las llaves para ir a donde él quiera. Tiene las llaves para cerrar y nadie puede abrir. Tiene las llaves para abrir y nadie puede cerrar, ¿no? Y que se lo pregunte entonces a la iglesia de la Odisea lo que le espera, mientras a la iglesia de Filadelfia le espera la bendición de Dios, porque aunque no tenían fuerza ni eran ricas, no tenían el poder del Espíritu de Dios en sus vidas y aguantaron hasta el final y no negaron su nombre. Y el Señor los pudo llenar y bautizar con Espíritu Santo y fuego. Tenían aceite en sus lámparas. Los de la Odisea estaban secos, ¿no? Entonces, necesitamos entender estas cosas porque son varios segmentos y aspectos que se van a estar desarrollando todo muy rápido al mismo tiempo, en cierta manera, porque el tiempo de la semana 70 es algo que no podemos explicar. Son 7 años literales, pero la segunda mitad, ¿no? Esos 3 años y medio se están manifestando en diferentes dimensiones de espacio-tiempo, ¿no? Porque están los cielos abiertos, se ve el templo, se oyen los ángeles. Hay una conmoción celestial en los cielos y en la tierra al mismo tiempo. No podemos medir el tiempo exactamente como lo medimos hoy. Por eso Jesús habla de una hora de prueba. Y luego la interpretación es de 3 años y medio, ¿no? De 42 meses de 30 días. Ya hemos hablado sobre eso, ¿no? Entonces, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, ¿no? Lo ha dicho de muchas maneras, ¿no? De días también. Se han contado esos días, habla el profeta Daniel en su escritura, y luego el profeta, porque él es profeta Juan, ¿no?, el que escribe el libro de Apocalipsis también, como profeta, profetizó todas estas cosas en uno de los libros más importantes de todo lo que se haya podido escribir, ¿no?, en las escrituras y los manuscritos de Dios, que pertenecen a Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró el libro de Apocalipsis. Oíd, escuchad, lee, oye y guarda. Lee, oye y guarda lo que el Espíritu de Dios, lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Guarda lo que se dice en el libro. Bienaventurados los que leen el libro de Apocalipsis y lo pueden oír con el oído del Espíritu y lo pueden guardar en sus corazones, ¿no? Porque ya tenemos esa ley escrita en nuestros corazones, podemos guardarlas. Si tienes la mente de Cristo, puedes leer el libro de Apocalipsis, puedes entenderlo y pedirle al Señor que te muestre y puedes guardar esa palabra, no, porque tienes la mente de Cristo. Así que es necesario que el pueblo entienda estas cosas y aplique esta verdad, esta iluminación que viene por obra del Espíritu de Dios para todo aquel que cree, y entonces puedas hablar con sabiduría, con temor de Dios, ¿no? Los entendidos iban a resplandecer como brillan las estrellas en el firmamento, dejó saber el profeta Daniel. Así que entendamos esto, que hay 2 espadas, podemos decir aquí, la espada militar de los árabes, del Islam, y la espada que sale de la boca del Señor, la espada de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. No hay otra. Y entonces al final de los tiempos ese va a ser el conflicto final, ¿no? Durante ese tiempo que las naciones de la tierra van a ir al máximo de lo que ellas quieren ser y hacer en un momento breve. Va a ser de corta duración, pero la influencia y el poderío del Islam va a estar pisándole los talones continuamente hasta que el Islam logre derribar a la gran ramera. Entonces ya vendrá el fin, porque vendrá el que va a hacer cesar ese tiempo de desolación. El desolador estuvo ahí en su tiempo que se le dio, pero viene Jesús de Nazaret a ponerle fin, como dice el profeta Daniel. Jesús de Nazaret le va a poner fin a tales abominaciones,
a ese que trajo la abominación desoladora sobre el planeta Tierra. Es algo que pidámosle a Dios. Número uno, no busque del Señor y busque los frutos y el poder del Espíritu Santo. Y Dios no va a fallar en bendecirte. Si tú lo quieres, tú lo puedes recibir. Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor y será hasta la próxima ocasión. Que Dios te continúe bendiciendo ricamente.